el cuerpo nos liga con el gesto teatral, con el movimiento dancístico, con el texto literario. El cuerpo está allí, un texto que nos invita a movernos, una sensibilidad corporal que es fundamental para salir de la idea de que la música es un ejercicio intelectual que solamente merece ser escuchado con atención y ojalá lejos de los niños para que no perturben el virtuosismo del concertista. Para nosotros es cuánto ruido necesitaríamos de los niños en las salas de las músicas clásicas para que estos niños se impregnen de una música que es vida, como pasa en la fiesta, en el carnaval, en la parranda o en la fiesta de celebración de estos años de los danzantes. Muy complacido, tuve la fortuna de trabajar con César hace muchos años, compartimos un proyecto en Tunja, él trabajando en la danza, yo en la música, y desde entonces se creó un vínculo que se ha mantenido, no con la asiduidad que hubiéramos querido de vernos, pero sabemos que uno y otro estamos juntos, como estamos juntos con Ciro, como estamos juntos con Alecos. Somos de una generación que apostó para hacer del arte expresión de la vida y afirmación de la alegría, del colectivo, de la fuerza empática que tiene hacer trabajos creativos para los niños y las niñas. O sea, nos unen muchas cosas. Esa red invisible de afectos y compromisos está presente hoy. Estoy emocionado por eso y muy contento de estar en esta jornada número 39 de colegas y compañeros que queremos, apreciamos y admiramos. Gracias, César, por invitarme y encontrarme con estos cómplices que quiero y valoro y respeto. Vamos a hablar del hecho pedagógico y del hecho artístico en lo musical. Nuestra Escuela Nueva Cultura, de muchos años de experiencia, fue encontrando que son momentos y ámbitos distintos. Una cosa es el hecho pedagógico y otra cosa el hecho artístico. En el hecho pedagógico prima la preocupación por mediar el conocimiento, por comunicar, por transmitir, por comprender los procesos cognitivos, expresivos de los niños y de las niñas. Y otra cosa es cuando todos esos elementos se ponen en escena, se hacen montajes artísticos en clave de repertorios para ser expresados en el sentido estético. Si por ello entendemos la capacidad de hacer conjunto la mirada, el sentimiento, la emoción, el color, el gesto, el movimiento. Es decir, hay intenciones distintas cuando en clase cantamos una canción para aprenderla y otra cuando la exponemos en un escenario para comunicar sensiblemente a un público o audiencias lo que estamos haciendo. No es lo mismo, hay énfasis, hay pequeños giros que hacen distinta la manera de estar en el hecho pedagógico o en el hecho artístico, que no decir en el hecho recreativo que también está cuando se juega espontánea y libremente. En el juego artístico hay, como bien decía Ciro, hay unas cotas, hay unos lindes, hay unas intenciones que hay que cuidar, que hay que construir y que hay que trabajar. O sea, la espontaneidad del niño o la capacidad de jugar, en el caso del montaje musical, requiere ciertas reglas que hay que construir colectivamente, horizontalmente, pero teniendo claro que el mediador adulto ayuda a crecer al chico, no le impone verticalmente una manera de hacerlo, pero le sugiere, traza caminos, explora con el niño y la niña las posibilidades que tiene para encontrar una manera de interpretar una melodía o hacer un movimiento expresivo corporal con una canción dada. Entonces, ese primer planteamiento es una cosa estar en clase y otra cosa estar en el escenario. Son dos dimensiones, dos ámbitos que se tocan pero que no son lo mismo. Entonces, una cosa es una muestra pedagógica al final de un proceso y otra cosa es un concierto.
Esa distinción es fundamental. Y nosotros, además de tener los grupos que trabajamos en clase, tenemos los grupos artísticos con los que montamos canciones, grabamos, hacemos giras, conciertos, etc. Son roles distintos, actitudes y posturas distintas, si bien nos une una concepción respetuosa del niño inteligente, del niño que reclama, propone, interpela. Vamos a hablar entonces de 3 elementos y quisiera que comenzáramos con la primera interpretación, que les invito a que escuchen con detalle para que podamos hablar de ello. Jairo Ojeda, un gran cantautor colombiano que queremos mucho, pionero de la canción infantil, quisimos hacerle un homenaje cantando con él algunas de sus canciones. La primera, Arbolito de Naranjo. Naranjas. Oh, me acordé de que en Collaima mi abuelito Pepe sembró un árbol de naranjas. Tengo una pregunta. ¿Tu familia también sembró árboles de naranjas? Toda la familia y además el vecindario esperaba la maravillosa florescencia del arbolito de naranjo que había sembrado nuestro abuelo en el patio, porque era promesa de naranjas para todo el mundo. Arbolito de naranjo que mi abuelito sembró, coronado de azares, arbolito amaneció. Arbolito de naranjo que mi abuelito sembró, coronado de azares, arbolito amaneció. Primero ha llegado el viento y el viento a todos contó que arbolito de naranjo que mi abuelito sembró. Coronado de azares, arbolito amaneció. Coronado de azares, arbolito amaneció. Llegaron las mariposas, luego vino el picaflor, abejas y cucarrones, arbolito recibió y hasta pájaros cantores el arbolito cargó. Todos llegaron a tiempo a celebrar muy contentos que arbolito de naranjo que mi abuelito sembró. Coronado de azares, arbolito amaneció. Coronado de azares, arbolito amaneció. Muy bien, gracias. La bailamos, ¿no? Ahora. Bueno, en esa canción aparece un elemento muy importante que nosotros tomamos, y yo en particular, de unas conversaciones con un amigo nuestro también, Alberto López de Mesa, poeta samario, con el que he tenido la fortuna de crear canciones, él en las letras y yo en la música, y entonces él alguna vez planteó en una conversación muy interesante elementos que quiero poner aquí, tomando de su aporte. Esta canción nos plantea un primer criterio que es el de la sublimación. La canción que Jairo nos pasó es una canción escueta, sencilla, una línea melódica. Y ustedes ven aquí que hay toda una estructura arreglística donde hay modulación, cambios de métrica, el arpa, el cuatro, la flauta, una cantidad de elementos que hacen que esto, que era una línea melódica muy sencilla, devenga en un elemento sublimado, es decir, llevado a los extremos posibles de la creación. Una canción que nos interpela y los niños y las niñas y los profes comienzan a crear el arreglo, es decir, co-crean con el autor. El autor nos sugiere y nosotros no nos limitamos a repetir, y por eso esta presentación la quiero llamar diferencia y repetición. Es decir, repetimos con diferencia lo que el autor nos planteó. ¿Por qué creemos que el autor no es individuado y aislado? Hay, como diría Deleuze, una suerte de agenciamiento colectivo de enunciación donde todos construimos y contribuimos a la creación de esa idea, de esa propuesta inicial, pero que ya no es de Jairo, es de todos y de todas.
Y esta canción entonces nos lleva a la sublimación, es decir, como algo que nos sugiere un texto relativamente sencillo. Arbolito de naranja, arbolito de naranjo, floreció, arbolito de naranja. Repite, pero repite con diferencia, cada vez aparecen elementos nuevos y vamos haciendo que la canción devenga en algo mágico, pero también lleno de imágenes y de referencias. Entonces, primero, sublimación. Escuchemos la segunda canción y seguimos conversando. Hay oficios que huelen rico, que saben rico. Ese es el oficio de hacer arepas. Y estas señoras, estas mujeres, creo que ahora por todo el país se levantan muy temprano a ofrecernos esas lunas redondas, deliciosas, que son las arepas de nuestro maíz. Uy, sí, tienes toda la razón. Qué ricas esas arepas. ¿Quién fue la primera que se levantó con un cabo de vela y algo de carbón? Todavía la noche duerme en las esquinas, pero en su brasero ya despunta el día. Si la madrugada se llena de aroma, desde las ventanas algunos se asoman. Si la madrugada se llena de aroma, desde las ventanas algunos se asoman. Oiga, doña Juana, Oiga, no me va a dejar ay, no, sin mis arepitas quiero para desayunar. pa' desayunar. Oiga, doña Juana, Oiga, no me va a dejar ay, no, sin mis arepitas quiero para desayunar. pa' desayunar. Arepas calientes, arepas benditas, blanquitas doradas, todas redonditas. Arepas de luna, arepas de sol, y si te descuidas, Juana, serán de carbón. Muy bien, en esa que es un bambuco fiestero, alegre, entonces Jairo hace una revelación, es decir, revelamos un hecho cotidiano. En el temblor de Armenia, 1998 fue, más o menos. Bueno, ese temblor que fue tan fuerte, Jairo estaba en Armenia y vio cómo en la reconstrucción de todo lo que fue el eje cafetero, las mujeres se levantaban a hacer las arepas que todos comían juntos, a moler el maíz, en fin. Entonces él nos revela, no simplemente nos cuenta algo descriptivamente externo, sino encarna un sentir de la fuerza colectiva, del cuidado de las mujeres que hacen esas arepas que él les dice arepas benditas, blanquitas, doradas, todas redonditas, es decir, las palabras precisas para hacer una revelación de un hecho cotidiano que marcó a un país, a una sociedad y que nos muestra que es posible ir más allá de una simple descripción. Las palabras, el ritmo que sugiere una canción y las posibilidades de que los niños y las niñas canten con Jairo y jueguen con él esa narración que bien podría haberla cantado él solo, pero quisimos que niños y niñas interactuaran con él en contracantos, ritmos que ustedes ven que van jugando, que responden preguntas y se va armando toda una textura de una revelación que se nos antoja fundamental para pensar que la canción es mucho más que algo mecánicamente hecho. Lo sugerías tú con el títere, seguramente Alecos con sus imágenes. Es decir, hay una potencia artística que va más allá del hecho cotidiano de una realidad convencional o secularmente tomada como algo dado y conocido. Cada hecho artístico entonces nos reta para mirar las posibilidades, en este caso de una canción, que por ahí mismo va sugiriendo movimientos. Entiendo que ustedes ya ahorita podríamos hacer un ejercicio corporal de cada una de las formas musicales que hemos utilizado para subrayar las canciones de este juglar, de este bardo, de este poeta que es Jairo Ojeda. Vamos a la tercera, por favor. Jairo, te tengo otra duda. ¿A ti
¿qué es lo que más te da miedo? ¿Los duendes, las brujas o también el mismito Lucifer, como dice en la canción? En la región del caluroso Patía, las noches son frescas, provoca caminar porque hay una brisa renovadora, pero nadie me acompañaba porque según ellos, por la noche salían los duendes, los diablos, las brujas. Entonces yo solo disfrutaba esa ternura de la brisa. ¡Uy, qué miedo! Un pajarito preguntó si hay un valiente por aquí, si hay un valiente por aquí, sin miedo para pelear, sin miedo para combatir, y que le quiera ayudar, y que le quiera ayudar. Hay una niña llorando, hay una niña llorando, hay una niña llorando, hay una niña Aquí quiero llorando. llamar la atención en lo que viene ahora. Cómo la canción va modulando para ponerlo en el lugar del tono de los niños. Si quieres, déjalo. Hay una niña llorando, hay una niña llorando, porque no puede pasar el San Bingo desbordado, el camino enculebrado. Hay un tigre sin comer, una bruja con 3 pies, una diabla con 3 diablos y el mismito Lucifer, el mismito Lucifer, el mismito Lucifer, el mismito Lucifer. Y yo le dije, cómo no, Juan sin miedo es el Señor, ese que requiere usted, sin miedo para pelear, sin miedo para combatir. En todo caso no soy yo, en todo caso no soy yo, que no soy yo, que no señor, que con permiso yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, conmigo no, conmigo no. Conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no. Entonces, chévere, ahorita bailamos eso, ¿eh? Lo trato hecho. Entonces, en esta tercera canción lo que queremos mostrar de la conversación con Alberto es plantearnos el asombro, personajes de la, digamos, fantásticos, la mitología del sur de Colombia, la región del Patía, Lucifer, los espantos, todos los personajes que convergen en historias que generan el asombro y la capacidad de hacer una canción que, siendo del Pacífico, Diana, la arreglista, compañera profesora directora del grupo, sugiere esas conexiones fuertes con las músicas afro del Pacífico peruano. Entonces aparece el bambuco hermanado con el festejo peruano, el cajón y la fuerza empática también corporal del festejo. Entonces, sin pretensiones, digamos, puristas, de que los géneros no se pueden tocar, no, al contrario, se juntan. Hay filiaciones rítmicas que nos propician la posibilidad de esa conversación cultural entre países y músicas hermanas, que tienen raíces comunes y que van tomando en cada país unas formas y estilos particulares. Entonces, con lo que he dicho hasta el momento, tenemos 3 maneras de abordar las canciones, ¿no? El asombro, la última, después la revelación, la segunda, y la primera, ¿cuál es? ¿Recuerdan? La sublimación. 3 elementos para imaginar que las canciones
son más que una fórmula y nos plantean estéticamente retos expresivos que por supuesto suponen el conocimiento profundo de unas métricas y unas rítmicas. Ustedes son la mayoría, ¿cómo se dice? Danzarines, bailarines, ¿cómo se llaman ustedes cuando hablan de su oficio? ¿Cuál sería la diferencia entre bailarín y danzarín? ¿Danzantes? Bueno, entonces, bien, los danzantes. Necesitamos nosotros entonces en la conversación entre música y danza es una comprensión profunda sobre todo del elemento rítmico, acentual, es fundamental. Saber las métricas. Fíjense que teníamos nosotros en la primera canción en el arreglo, si yo digo tatach, 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 tatach. Hago un compás de amalgama y resulto cambiando la métrica. Lo intentamos, lo hacemos todos y todas. A ver conmigo. 1, 2, 3. Tatach, 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 tatach. Tatach, 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 tatach. Eso. Es decir, ya cambié la métrica. Y en el arreglo de la primera canción pasa esto. Quizá no era necesario, ¿no? Pero ¿por qué cambian? Porque cambiar nos cambia el centro de gravitación y nos pone como en otra situación, en otra disposición en lo rítmico. Entonces, mucho para conversar entre la música y la danza, pero los tres elementos que les hemos planteado valen para una apuesta, una coreografía, una relación entre el movimiento que quieren hacer, que ya no será un movimiento plástico, mecánico, repetitivo o codificado, como bien nos decías, sino movimientos que nos va sugiriendo una música que también nos sorprende, porque no está claramente planteada en el sentido mecánico de lo que también se ha dicho aquí. Básicamente queríamos decir eso y concluir con que el cuerpo nos liga con el gesto teatral, con el movimiento dancístico, con el texto literario. El cuerpo está allí, un texto que nos invita a movernos, una sensibilidad corporal que es fundamental para salir de la idea de que la música es un ejercicio intelectual que solamente merece ser escuchado con atención y ojalá lejos de los niños para que no perturben el virtuosismo del concertista. Para nosotros es cuánto ruido necesitaríamos de los niños en las salas de las músicas clásicas para que estos niños se impregnen de una música que es vida, como pasa en la fiesta, en el carnaval, en la parranda o en la fiesta de celebración de estos años de los danzantes. Gracias.